La iglesia fue pensada por Dios, la iglesia fue diseñada por Dios. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Podemos poner el título allí? Ahí está. La iglesia de Cristo, mi lugar. La iglesia de Cristo es mi lugar. Así que usted tiene ahí para anotar, tenga su folletito, el tríptico. Usted hoy recibió un montón de papeles. Hoy estamos con muchos papeles, pero vayamos por orden. Ahí dice 44 aniversario, 75 2019, y bueno, ahí está la historia, así que yo no le voy a contar, usted léala y ya lo tiene. Solamente quiero que tenga esta parte a mano. ¿La ve? Donde están los 5 dibujitos, téngalo a mano. Usted ve estos 5 logotipos que tenemos acá, a mi espalda también los puede ver. ¿Sí? Bueno, esté atento, nada más. Dios es el que diseñó la iglesia, Dios es el que pensó en la iglesia, el Señor fue el que pensó en la iglesia. De hecho, Jesús es el primero que menciona la palabra iglesia. Aun cuando la iglesia no estaba formada, diríamos no existía la iglesia, pero Él utiliza la palabra iglesia. Y vamos a ver eso. Entonces el tema de hoy, vamos a empezar con el primer punto, va a ser el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia, no? Como hay muchas opiniones en cuanto a la iglesia, de hecho, si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿qué es para vos la iglesia? Si a 100 personas le preguntamos, 100 opiniones diferentes. Cada uno tendría su opinión, ¿no? Basada en su historia, en su experiencia, en su conocimiento y bueno, en lo que sabe, en lo que escuchó. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios, ir al fundamento, al consejo de Dios, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a encontrar el fundamento de la iglesia de Cristo. En Mateo 16, 13 al 20, usted puede abrir su Biblia allí en ese pasaje. Observe, cuando estaba buscando una diapositiva para el fundamento de la iglesia, y mirando entre toda la biblioteca de diapositivas que tengo allí, cuando apareció esta, dije, wow, ahí está. E ilustra, medianamente ilustra, porque presenta a Jesucristo en la cruz. Pero el fundamento de la iglesia es Jesucristo resucitado, un Cristo que vive, un Cristo que fue a la cruz. Pero la cruz de Cristo marcó la diferencia. Por eso lo puse allí. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. No es la institución, no es el hombre, no es porque algunos se pusieron en algún lugar, hicieron un concilio, un congreso y pensaron en hacer la iglesia. Vamos entonces a Mateo 16, verso 15. Y aquí hay algunos textos muy importantes que dieron mucho para hablar a través de la historia. Y vamos a hablar hoy brevemente sobre este pasaje. Mateo 16, 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Eso es una pregunta que está en un contexto cuando Jesús dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿No? Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente? Ya sé lo que dice la gente. La gente tenía muchas opiniones totalmente diferentes, uno de otro. La gente no se puso de acuerdo, no estaba de acuerdo. Como hoy día, no hay acuerdo. Entonces Jesús le dice, bueno, ustedes, a ver qué dicen. La respuesta. Responde Simón Pedro. Este Pedro enseguida sale adelante de todo y toma la palabra, el micrófono ahí y habla él, ¿no? Y Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Este pasaje bíblico se repite en Mateo y se repite en Lucas de otras maneras. Mateo lo ve, Marcos lo ve de una forma y Lucas lo ve de otra manera y Mateo lo ve de otra manera también. Pero todos están coincidiendo en el pasaje en sí. Usted lo puede leer después y va a ver las coincidencias que son totales en este pasaje. Tomé Mateo porque Mateo es el que más explicita el concepto y la verdad, y el que más habla, y el que más dice sobre esto. Entonces, miren lo que dice la respuesta. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro lo que dice, tú eres el Cristo. Cuando dice tú eres el Cristo, le está diciendo tú eres el ungido de Dios, en quien se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Pedro tuvo una iluminación, o por supuesto, como dice el Señor Jesús, esto te lo reveló mi Padre. No fue resultado de la experiencia como los anteriores. ¿Quién dice la gente que es? Y uno decía Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. ¿Por qué? Porque la gente buscaba similitudes, buscaba imitadores. Y decía, este está imitando a Elías, este es un imitador de Jeremías. No, para mí es un imitador de tal. No, él no es imitador de nadie, él no viene en nombre de nadie. Él es Jesús, él es el Mesías. Entonces, Pedro recibe la revelación del Padre y puede contestar de una manera adecuada, de una manera completa, de una manera que va a marcar la diferencia totalmente y que Jesucristo después toma esta palabra. Y miren todo lo que Jesús va a decir después. Pero no solamente eso, sino que cuando Pedro dice tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, tú eres tú eres el rey de los judíos, tú eres el enviado. El ungido se utilizaba para aquel que había sido aprobado por Dios. Los reyes eran ungidos por Dios. Y entonces tenían la aprobación, la certificación, tenían el apoyo, tenían el aval de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Observen ustedes que Pedro está diciendo aquí, está hablando acerca de la deidad de Cristo. Está hablando acerca de la eternidad de Cristo. Nadie había atribuido semejante virtud a Jesucristo. Lo cuestionaban totalmente las personas, constantemente. Él es el Rey. Él es el Rey, Jesús. Vamos a ver un video. Preste mucha atención a esto. Él es el Rey. La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos. Es el Rey de Israel. Él es el Rey de la rectitud. Es el Rey de las edades. Es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria. Es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces?
Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Leemos en Mateo 16, 18. Él es Jesús, Él es mi Rey, Él es el Rey. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús dice acá, yo también te digo, tú eres Pedro, porque está hablando acerca de la declaración de Pedro. Tú eres Pedro, tú eres una piedra. Petro, de ahí viene la palabra Petra o Petro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando habla de la roca, habla de la roca o habla del peñasco. Habla de una piedra mucho más grande. Es un juego que en la palabra griega se nota mucho esto. Lo otro es una piedra, lo otro es una roca. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere? Por el contexto bíblico, por la misma palabra del Señor, no está haciendo referencia a que la iglesia va a ser edificada, como dice Jesús acá. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí aparece la primera vez en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. Y Jesús no está diciendo aquí que sobre Pedro va a edificar su iglesia, sino sobre la declaración de Pedro. ¿Y cuál es la declaración de Pedro? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre este Jesús que vimos recién, ahí iba a edificar la iglesia. Jesucristo es la roca firme, el peñasco. Él es la peña que permanece. Sobre la peña que es Jesucristo, Él mismo dijo, le compararé al hombre sabio, prudente, que edifica su casa sobre la peña, sobre la roca, Jesucristo. Cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, haciendo referencia, haciendo memoria del pueblo cuando estaba en el desierto, dice, ellos bebieron del agua espiritual, de la roca que es Cristo. Y Pablo podía ver a Jesucristo en la roca, allí cuando el pueblo de Israel había bebido el agua para saciar su sed.
Dios es presentado como una roca firme para su pueblo. Nunca pensó Dios edificar la vida sobre una persona, sobre un individuo. Nunca. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, dice: yo puse el fundamento y el fundamento es Jesucristo. Y sobre el fundamento uno edifica oro, piedras preciosas, o edifica heno, hojarasca, pero el fundamento es Jesucristo. La principal piedra del ángulo es Jesucristo, la cual escogieron los edificadores para edificar la casa. La piedra del ángulo es Jesucristo. Cristo dice mi iglesia. Él enfatiza que Él es el arquitecto. La iglesia es suya, no es de Pedro. No es de otro, es suya la iglesia. Y Él va a edificar. Y Él proveyó todo lo que la iglesia necesita para ser edificado. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? La palabra iglesia se deriva de una palabra griega que quiere decir eclesia, o viene de la eclesia. De ahí viene el Eclesiastés también, el libro del Antiguo Testamento. Tiene dos palabras allí. Una es ek, que quiere decir afuera, y kaleo, que es llamar. La palabra eclesia también significaba asamblea, también significa reunión, también significa llamar afuera, es reunir a la gente. Lo utilizaban los antiguos griegos para llamar y tener sus reuniones, y de ahí comenzaban los primeros movimientos democráticos. Pero no tiene nada que ver la democracia con la iglesia, de ninguna manera. Esto es un término de que habla de juntar, de reunir. La gente se reúne, es un llamado a personas a reunirse, llamados a estar juntos en una reunión, es una congregación. La iglesia es un grupo de personas que ha sido llamados por Dios para escuchar la voz de Dios. No es un grupo exclusivo, sino es un grupo totalmente abierto. Pero ¿saben qué? La iglesia tiene una sola puerta. Hay una sola puerta por la cual se entra a la iglesia de Dios. Y la puerta es Jesús. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hay una sola forma de ser parte de la iglesia de Cristo. Uno dice, bueno, yo puedo asistir a la iglesia, y cuando decimos asistimos a la iglesia fue porque el término se torció a través de los tiempos, se tergiversó, se cambió, porque esto no es la iglesia, esto es un edificio. La iglesia somos las personas, nosotros somos la iglesia. Somos hombres y mujeres que hemos sido llamados por Dios para pertenecer, para escuchar la voz, para atender lo que Él tiene para nosotros. La iglesia es descrita en el Nuevo Testamento de varias metáforas, varias figuras también, podemos decir, que identifican o describen a la iglesia. Yo solamente las voy a mencionar. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la iglesia se identifica con un rebaño, con un cuerpo, con una familia, con un edificio, con una columna, con una casa, un templo, una esposa. Todas estas son figuras, y más también, habría más, muchas más, que describen distintos aspectos de la iglesia que tienen que ver con la iglesia. Describen relaciones, describen propósito, describen unidad, describen fortaleza, describen funcionamiento, describen pertenencia, describen productividad, describen resultados. Qué genial, ¿no? Cuando uno lee la palabra de Dios, lee las Escrituras y puede ver todas estas cosas que son descripciones de la iglesia. Realmente la sociedad, la gente que emite su definición y su juicio en cuanto a la iglesia, está lejos de conocer la palabra de Dios y lejos de conocer lo que es realmente la iglesia de Cristo. Usted ya sabe, entonces ya tenemos aquí muy brevemente cuál es el fundamento. El fundamento de la iglesia no es una persona, el fundamento de la iglesia es el Rey, es Jesús. Y la pregunta que se repetía vez tras vez allí, que me resuena, ¿no? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces a Jesús? Él es el que marca la diferencia en la vida. Él marcó la diferencia en la humanidad y Él marca la diferencia en la vida de las personas.
Ahora vamos a ver cuál es el propósito de la iglesia. Si preguntamos a la gente también podemos encontrar cientos de respuestas, ¿no? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, ahí habría de todo para contestar. Pero vamos entonces a Hechos, otra vez a la Biblia, a la palabra de Dios en Hechos 2, verso 45 en adelante, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Entonces en Hechos 2, en verdad desde el verso 42, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos la iglesia ya funcionando. Jesús dijo, yo voy a edificar la iglesia sobre esta declaración, sobre mi persona voy a edificar la iglesia. Jesucristo es el fundamento. Pero en el libro de los Hechos comienza la iglesia a funcionar. Vino el Espíritu Santo de Dios, descendió, los discípulos fueron investidos del poder de lo alto, la iglesia se comenzó a surgir, mucha gente se convirtió. Fíjense en que en el verso 41 dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí surgió la iglesia, muchísima gente junta estaba. Y ellos comenzaron a dar forma, guiados por el Señor, a esta iglesia de Cristo. Y estos son los propósitos que tenemos para la iglesia del Señor. En primer lugar, la iglesia existe para adorar a Dios. En el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comida, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, y en el verso 47 dice, alababan a Dios teniendo favor. La iglesia existe para exaltar el nombre de Dios, para exaltar la persona de Dios. Así tenemos el primer dibujito que usted tiene en el tríptico. Dice, estar en su presencia es el mayor anhelo de mi corazón. Me fortalece y me moviliza a la adoración a Dios, estar en la presencia del Señor. La iglesia no tiene que perder nunca de perspectiva ninguno de estos objetivos o propósitos que estuvieron presentes en la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia existe para adorar a Dios. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Observen unas cosas, quiero señalar algo aquí. El Señor estaba motivando a la gente. Cuando le vinieron le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Había 611 mandamientos. ¿Cuál es el más importante? No sabemos por dónde empezar con tantos mandamientos que tenemos aquí. Y el Señor le habrá dicho, Dios nunca puso 611 mandamientos. Que yo sepa, hay 10 nada más en la Biblia, ¿no? Pero el Señor le dice, ¿cuál es el más importante? Y empieza por el primero de los 10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que nosotros seamos personas apasionadas por Dios. Personas que tengamos pasión por Dios. Bienaventurado, leemos después, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando nosotros nos apasionamos por Dios, vamos a tener pasión también y compasión por otras personas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pasión por Dios produce compasión por otras personas. En otras palabras, cuanto mejor veo a Dios, mejor veo a mi prójimo. Observen ustedes, cuando nosotros tenemos una visión distorsionada de nuestro prójimo, porque tenemos problemas, conflictos y hay cortocircuitos y hay chispazos entre nosotros, es porque algo pasó en mi propio corazón, en mi propia experiencia con Dios.
no estoy en una perfecta sintonía con el Señor. Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Primero ama a Dios y entonces vas a saber cómo amar a tu prójimo. Tenemos que mirar eso, ¿no? Pero Dios sabía eso y Él hace eso. Y aún hay otra cosa más en este pasaje. Amarás al Señor tu Dios. Él está diciendo, hay que fomentar, y lo que Jesús estaba haciendo, fomentando, animando y alentando pasión por Dios. Que seamos hombres y mujeres apasionados por Dios. Que seamos hombres y mujeres que adoremos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios, la alabanza a Dios nos motiva a comunicar la verdad de Dios a otras personas. Lo dijo Alex el domingo pasado. La adoración a Dios es el combustible de la misión. Cuanto más adoramos al Señor, cuanto nosotros más nos gozamos en el Señor, más vamos a estar dispuestos, con un corazón dispuestos a predicar el Evangelio a otras personas y para que el nombre del Señor sea conocido hasta los confines de la tierra. La iglesia nunca tiene que dejar de adorar a Dios, nunca. Cuanto más adora a Dios, mejor está con su prójimo. Cuanto mejor veo a Dios, mejor veo la vida. Mejor veo la vida. Hay muchas personas que adentro suyo tienen un desorden tremendo. ¿Y cómo podemos ordenar el mundo interior? Justamente conociendo a Dios, porque Dios es el único que ordena mi interior. Dios es el único que ordena el corazón extraviado y perdido del ser humano. La iglesia nunca tiene que dejar de adorar a Dios. Ahora, pero observen ustedes, había algo más aquí en la iglesia, en esta iglesia, ¿no? En el verso 44, 45, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían, y en el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿no? A esto le llamamos compañerismo. Había compañerismo en la congregación, había una relación entre ellos, vendían las propiedades, estaban juntos, se gozaban juntos, se alegraban. La iglesia existe justamente para ser esa familia que nosotros necesitamos. Todos necesitamos una familia, pero saben, nuestra familia va a perecer, pero la familia espiritual nunca va a perecer. La familia espiritual va a estar siempre. Siempre vamos a estar, la iglesia va a permanecer siempre, a menos que el Señor venga a buscar la iglesia, o a menos que ocurran otras cosas, otras situaciones, pero la iglesia como iglesia va a permanecer siempre, siempre va a estar la iglesia firme y vamos a tener un lugar de pertenencia, compañerismo. Fíjense en Mateo 28, 19, dice el Señor Jesús, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el énfasis es bautizar, porque cuando las personas se bautizan y se ingresan a la comunión, ingresan al compañerismo, ingresan a la familia, ¿no? Nosotros queremos que usted sea un miembro activo en la iglesia, que usted sea más que un asistente. El asistente es una persona que viene y se va. El miembro es alguien que viene y se compromete y se involucra y trabaja y sirve porque conoce a Jesucristo. Un miembro es una persona que en primer lugar ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es una persona que se ha identificado con Jesucristo, se ha bautizado, se ha identificado con el Señor y dice, yo soy parte de la familia, quiero ser parte y estar activo en esta familia del Señor. Los miembros son los que cuidan la familia de Dios también, la iglesia. En Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Estamos juntos para animarnos, para alentarnos, para apoyarnos y para ayudarnos también. Esa es la iglesia. Pero hay un tercer propósito. Fíjense en el verso 42, dice, perseveraban. Bueno, eso lo tenemos aquí. En el tríptico, la iglesia, ven que hay dos manos ahí, una mano con el dibujo, ¿no? Una mano negra y blanca. Su presencia me da pertenencia a su familia y me incentiva a trabajar unido en un mismo sentir, ¿no? Esa es la iglesia. Un tercer propósito, verso 42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. La iglesia tiene que enseñar y la iglesia tiene que estar fundamentada en la verdad de la palabra de Dios, y tenemos que enseñar la verdad bíblica a través de todos los medios que podemos. Justamente en los grupos de vida, en los grupos pequeños, queremos que toda la iglesia esté en un grupo de vida, en un grupo pequeño. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, todos están en un grupo pequeño. Los niños también están en su grupo pequeño, que es su aula de escuela dominical. Todos en un grupo, fortaleciendo la fe a través de la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. Ahí aparece, 2 Timoteo, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar y la que nos va a nosotros a poner en el carril correcto. Vivimos en un mundo que tiene tantas opiniones, y el mundo está diciendo y lo está proclamando: nadie tiene la verdad, todos construimos la verdad, cada uno pone un poquito de la verdad y hace la verdad, y la verdad es una construcción social. Es una mentira total del diablo esa, es una mentira social, porque no hay una verdad construida. La verdad es Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. La verdad para la vida está en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Y entonces, ¿cómo nos nutrimos de la verdad de Dios? Estudiándola, leyéndola. Por eso le animamos que usted cada día lea la palabra del Señor y estudie la palabra del Señor también, y de esa manera sea fortalecido. En el verso 44 y 45 encontramos otro de los propósitos que Dios tiene para la iglesia. Mire lo que dice acá: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. Evidentemente estaban siendo sensibles a las necesidades que había. A eso nosotros le llamamos servicio. Y aquí usted lo tiene dibujado, es un casco, Eso es un casco para seguridad, pero también es un casco que indica servicio, indica trabajo. Nosotros queremos que en la iglesia cada hermano se sienta que es importante. Dios le ha hecho importante a usted. Dios le ha dado dones a cada uno de nosotros. Y los dones no son para nosotros, son para servir, para poder ayudar a la iglesia, para que la iglesia sea lo que tiene que ser y la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros le ayudamos a usted a identificar cuál es su don, cuál es el mejor lugar, para qué Dios a usted le ha hecho un 10. Cada uno de nosotros somos un 10 para algo, y tenemos que descubrir para qué Dios me hizo bueno, y queremos que usted, en eso que Dios lo hizo bueno, usted trabaje y sirva al Señor. Entonces tenemos allí el ministerio en la iglesia del Señor. Hay un pasaje bíblico también en Mateo 20, 28 que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. Entonces nosotros también tenemos que imitar a Jesús y ser como Él, servir unos a otros. Sí, nosotros tenemos muchas excusas, pero tenemos que presentarnos delante de Dios y servir al Señor con lo que Él me ha dado. Pero hay un quinto propósito también en el versículo 41 que encontramos aquí: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había evangelismo, la iglesia predicaba, el Señor añadía, y a eso le llamamos nosotros acá evangelismo o misión. Y usted ve que tiene el mundo completo en su dibujo. Su presencia me impulsa a cumplir mi misión de vida y a ser discípulos hasta lo último de la tierra. La iglesia nunca tiene que perder de vista este propósito, que es predicar, salir, llevar las buenas nuevas afuera
y ir hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y si no podemos ir, tenemos que enviar a alguien para que vaya en nuestro nombre. Bueno, en estos momentos, esta mañana recibimos de nuestro hermano Julián, que está en España, haciendo contactos allí con hermanos. Estaba en una reunión esta mañana, hay 5 horas de diferencia con ellos, y ellos ya están en la tarde, pero esta mañana estaban reunidos también cantando, alabando al Señor, y él está haciendo contactos para ir allá, para cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Hay otros obreros que están dispuestos a ir a otros campos cerrados totalmente para predicar, como Fito y Melissa, y tenemos que apoyarlos y enviarlos a esos lugares. Si nosotros no podemos ir, tenemos que hacer algo para que otros vayan a ese lugar. La iglesia no se puede detener, la iglesia no tiene que mirar hacia adentro solamente, sino que tiene que mirar hacia afuera. Cuanto más miramos hacia afuera, más vamos a extendernos y a ser bendecidos también, predicar la palabra del Señor. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El énfasis ahora aquí es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Cuando dice todas las naciones, no está hablando de las Naciones Unidas. La palabra original aquí es etnos, y la palabra etnos también es traducida como nación, pero nosotros sabemos qué significa, una etnia. Y el Señor dice: vayan y hagan discípulos a todas las etnias. ¿Qué es una etnia? La etnia es un grupo que tiene una identidad cultural, tiene una identidad lingüística, tiene una identidad de gobierno, tiene una identidad, una cosmovisión. Esa etnia hay que alcanzarla. Es ahí donde la iglesia está encomendada a ir. ¿Cuántas etnias hay en el mundo? ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántas naciones hay en el mundo? Le preguntamos a las Naciones Unidas, hay un poco más de 200 naciones en las Naciones Unidas. ¿Pero cuántas etnias? Eso le tenemos que preguntar a los antropólogos, y los antropólogos nos dirán: bueno, no estamos de acuerdo cuántas hay. No sabemos. Pero 15.000 por lo menos. 15.000 etnias, grupos étnicos. Tremendo la cantidad de grupos que hay que tienen su lengua, su propio cosmovisión. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Vayan y prediquen el Evangelio a las etnias, a las naciones. Hay muchos que aún no conocen al Señor. Los propósitos de Dios para la iglesia son los mismos propósitos para cada una de nuestras vidas. La adoración te va a ayudar a ti a concentrarte más en Dios. La comunión de unos con otros te va a ayudar a enfrentar los problemas de la vida. Qué bueno es estar juntos en el compañerismo del grupo de vida, compartir y escucharnos y animarnos y alentarnos. Eso es compañerismo. El discipulado, el crecimiento, la enseñanza de la palabra de Dios te va a ayudar a fortalecer la fe. Por eso necesitamos ser instruidos. El ministerio, cumplir tu ministerio, lo que Dios te ha encomendado, para eso que Dios te hizo un 10, te ayudará a descubrir tus talentos y a servir a otros y encontrar el propósito a tu vida. El evangelismo, la predicación, el involucrarte en la obra misionera, va a ayudarte a cumplir el propósito de Dios para tu vida y te va a ayudar a cumplir tu misión en la vida. ¿Se dan cuenta? Los propósitos de Dios se aplican a nuestra vida en lo cotidiano, en lo personal. Y quiero terminar. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? El plan de Dios lo encontramos en Hechos 1:8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos parte del plan global de Dios. Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos dijo a nosotros, sus discípulos, sus hijos: vayan y prediquen el Evangelio. Punto, no hay otro.
Dios no tiene plan B. Dios no tiene ángeles que diga, bueno, los ángeles ahora mando a los ángeles. Ya que estos son desobedientes, voy a mandar ángeles. No. Dios no tiene otra organización social. Dios no tiene otra base de fundamento. No tiene otro. Jesucristo es el fundamento. La iglesia es la que tiene la tarea. Y el plan de Dios para su iglesia es que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el fin de Dios? Yo lo mencioné antes, pero no me canso de decir siempre las mismas cosas, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Mire Apocalipsis 7:9, aparece allí en la pantalla. Ahí está. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Fíjense en que dice el Señor aquí: de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las tribus. Repite el concepto como para que nos quede clarísimo. Pueblos, lenguas, ¿no? Estaban delante del trono del Cordero en la presencia del Señor, alabándole y adorándole. Eso es lo que Dios anhela ver. Dios está buscando, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes dicen que hay que adorar acá, allá, no se trata del lugar. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso busca Dios. En algún momento la misión va a terminar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero la adoración a Dios nunca va a terminar. Nunca. Porque siempre le vamos a adorar a Él. Este es el plan de Dios para la iglesia, que la iglesia esté involucrada en alcanzar al perdido. Cuanto más nosotros hagamos esto, más vamos a estar, diríamos, bendecidos por Dios, apoyados por Dios. Nada va a faltar, porque es lo que Dios quiere que la iglesia haga. Que la iglesia le adore a Él, que la iglesia se fortalezca en el compañerismo, que la iglesia se fortalezca en la palabra de Dios. Que la iglesia se fortalezca trabajando, sirviendo uno al otro. Que la iglesia se fortalezca en predicar el Evangelio y se ponga de acuerdo en apoyar o en enviar. Si no puedes ir, procura que otro vaya a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y el último texto bíblico, Romanos 11:36, lo puede anotar usted allí en su hoja. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo se dedica a hablar sobre los fundamentos de la fe cristiana. Extraordinarios capítulos de la doctrina, del contenido doctrinal. Y hace como una doxología del capítulo, de esos primeros capítulos hasta el 11. Y él termina con esta doxología: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria debe ser a nuestro Señor. Nada nos corresponde a nosotros. Y tenemos que decir, como dice la palabra, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos haber hecho, hicimos. La gloria es para el Señor. Y ese debe ser nuestro sentir en cada uno de nosotros, honrar al Señor. Él es mi Rey. Él es el Rey. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Quizás hay personas aquí que aún no han tenido un encuentro con Jesucristo y no conoce a Jesús como su Rey personal. Este Rey Jesús un día va a venir a buscar a su iglesia
y los que le pertenecemos a Él iremos con Él. Pero un día todos nos vamos a presentar delante de Jesús. Dice la palabra de Dios que delante de Él toda rodilla se doblará. Todas rodillas. Y hay personas que se van a arrodillar delante del Señor una sola vez. Nunca más lo van a hacer. Porque van a ser echados afuera al lago, al infierno. Toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Pero nos vamos a doblar delante del Señor e inclinarnos y decir: Señor, reconocemos tu soberanía, tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Y muchas veces podremos arrodillarnos delante de Él, porque Él es nuestro Salvador. Pero si Jesucristo no es tu Salvador, si Jesucristo no es el Señor de tu vida, no le has confesado a Él tu pecado todavía no lo conoces. Y yo te invito esta mañana para que entregues tu vida a Jesús y lo conozcas a Él. Y la forma de conocer a Jesús es decirle: Señor, entra en mi corazón. Yo te necesito. Soy pecador. Te necesito, Señor. Yo quiero ser parte de esta iglesia. No necesariamente de esta. Yo quiero ser parte de tu iglesia, Señor. Quiero servirte, quiero conocerte más, quiero amarte. Quiero esperarte, quiero ser parte de tu proyecto de vida. Entrega tu vida a Jesús. Cada uno lo necesitamos a Jesús. Lo necesitamos para vivir y lo necesitamos para morir. Entrega tu vida a Cristo en este momento y Dios va a cambiar tu vida. Decirle: Señor, acá estoy, te necesito. Entra en mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Dios nuestro, gracias en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú pensaste en la iglesia. Señor, tú diseñaste la iglesia. Tú hiciste la iglesia. Señor, y tú moriste por la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos a ti, Jesús, por ese amor tan grande, Señor, expresado allí en la cruz por cada uno de nosotros. Pero en esta mañana te ruego por aquella persona que aún no ha rendido su corazón a ti. Habla su vida, Señor. Señor, queremos ser esa iglesia que predica tu palabra, que extiende, que sale, que va, que envía. Y te decimos, Señor, levanta obreros, porque aún la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Levanta obreros, Señor, y envíalos. Señor, y nosotros vamos a obedecerte a ti, Señor, y vamos a apoyarlos, y vamos a estar juntos con ellos, y vamos a ir. Aquí estamos, Señor. Es tu iglesia, Señor. Te damos gracias a ti por la salvación. Te damos gracias a ti porque transformás las vidas, porque cambiás la vida, Señor, porque levantás al caído, porque pones en orden el mundo interior, porque nos das perdón, nos das esperanza, nos das seguridad. Gracias, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Te adoramos en esta mañana, Jesús, y nos inclinamos delante de ti. Gracias, Señor, por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.